Ahí sí. Las últimas clases vimos las preguntas directas, preguntas indirectas, que las preguntas indirectas eran las que, si bien nos permitían preguntar por información, al igual que las preguntas directas, se hacían de una manera un poco más formal y un poco más educada, ¿ya? Como por ejemplo, en vez de preguntar dónde está el baño, preguntábamos, ¿me podría decir dónde está el baño? Era un poquito más formal. Vimos que habían algunos ejemplos de las opening phrases o frases de apertura, que era lo que iba al principio de la oración indirecta, como la could you tell me, do you know, I was wondering, do you have any idea, I'd like to know, would it be possible, is there any chance. Solo vimos, ¿cierto?, que eran algunos ejemplos de como las más comunes que se pueden ocupar. Hay otras que tienen los mismos significados y que ustedes podrían ocupar cualquiera para poder generar las preguntas indirectas. Vimos los tipos de preguntas, ¿cierto? La estructura de la WH question, el verbo auxiliar, el sujeto, el verbo y el objeto, donde podrían variar, ¿cierto? En que podría estar uno y el otro no. En comparación con la indirecta, que tenía la opening phrase, la WH word o el if, si era una pregunta, ¿cierto?, de sí o no. Y su forma afirmativa, significando de que la oración, si estaba en presente, el resto tendría que estar en presente. Si estaba en pasado, el resto de la oración tendría que estar en pasado. Y vimos algunos ejemplos de, por ejemplo, esta donde está Balmaceda Street. Lo que nosotros hacíamos era empezar con una opening phrase, could you tell me, y luego la oración en su forma de presente simple. ¿Ya? Cambiábamos el orden del is, el is iba después del sujeto, y eso es lo que dice acá. Lo mismo acá en el caso de que tuviéramos el auxiliar se eliminaba, teníamos entonces la opening phrase, la WH question, eliminábamos el auxiliar, pero la oración tenía que seguir en presente simple, por lo tanto el verbo después tenía que estar en su forma de presente simple en tercera persona en este caso. ¿Ya? Porque no se ocupa el do, el does o el did en la pregunta. Sí puede ir en la opening phrase, pero no puede ir en la pregunta. ¿Ya? Y en el caso de que tuviéramos el did, me indicaba que la oración estaba en pasado, por lo tanto hacía exactamente lo mismo. Habría como una opening phrase, la WH question, eliminaba el did, el auxiliar, y la oración debería estar el verbo en pasado simple, porque eso es lo que me indicaba el did. ¿Ya? Y como no ocupábamos el verbo auxiliar, lo eliminábamos de la oración principal. Ahora vamos a pasar de largo. Ahí. Ahí sí. Ahora, en sus cuadernos, chicos. Esto es muy importante que lo estén trabajando, porque de esto se va a tratar la tarea que yo posteé en el Classroom. ¿Ya? Más o menos así es lo que tienen que hacer. Yo les voy a dar, en el Classroom, está la oración, está el inicio, ya la opening phrase, yo les doy la opening phrase. Simplemente tienen que completar el resto de la oración, ya sea cambiando el orden o eliminando los auxiliares. Entonces vamos trabajando ahora, chiquillos, en sus cuadernos y luego vamos a ir viendo las respuestas correctas. ¿Ya? Recuerden que pueden ocupar cualquier opening phrase, la que ustedes quieran. No significa, la respuesta que yo dé después no va a significar que eso sea lo exactamente correcto. Me interesa que después de la opening phrase esté bien escrita la pregunta, porque no puede cambiar su significado. Eso es importante. Si yo les pregunto, en este caso, where is the nearest bank? ¿Dónde está el banco más cercano? Ustedes pueden escribir, por ejemplo, could you tell me, que es una opening phrase cualquiera, que es como la más simple. Luego, la WH, where, el is va después del sujeto, por lo tanto escribo the nearest bank is, ¿ya? De esa forma, entonces, ustedes van a estar trabajando en sus cuadernos por ahora. Son 6 oraciones. Van a trabajar en su cuaderno. Las voy a dejar ahí en la pantalla
por mientras ustedes las escriben, hacen sus oraciones y luego las vamos a ir comentando, a ver cuáles van siendo los errores más comunes y cuáles no. ¿Ya? Ese es el trabajo del día de hoy. Si hay alguna duda, me preguntan nomás, puede ser a través del chat o abren su micrófono. No entendí. Me enredé solo. Suele pasar. ¿Ya? Usted empieza, para construir la oración indirecta, empieza con una opening phrase cualquiera de las que ya deberían estar en su cuaderno si es que anotaron. Luego de eso tiene que reescribir esta oración siguiendo los ejemplos que nosotros habíamos escrito. Por ejemplo, si la oración tiene is o tiene are, creo que no hay ninguna con are acá, no. Si la oración tiene is, este is va a ir después del sujeto, tiene que identificar el sujeto de la oración, de quién se está hablando. Y el resto de la oración sigue igual. En el caso de que tenga does o do, eso se elimina y la oración se deja en su forma afirmativa. En este caso, por ejemplo, es presente simple, por lo tanto, el verbo debería cambiar a la tercera persona del presente simple. Acá es plural, por lo tanto, aquí no debería haber mucho cambio, ¿ya? Inténtenlo, ¿sí? No importa que se equivoquen, ¿ya? O sea, de hecho, yo siempre les digo, me gusta que se equivoquen, porque sí, a través de esos errores yo les puedo decir cómo poder hacerlo bien. Entonces, no es malo equivocarse, piérdanle el miedo a equivocarse. Constantemente hay alumnos que dicen, profe, pero es que no sé. Pero no importa, inténtelo. Pero es que me voy a equivocar. Es bueno equivocarse, chiquillos, es bueno equivocarse. Lo que no es bueno es equivocarse durante la prueba. Es bueno equivocarse en clase, es bueno equivocarse porque sí, uno puede ir aprendiendo, uno puede preguntar, profe, ¿cómo lo hice? ¿Lo hice bien? Mira, te faltó tal o cual cosa. Y algo en tu cabecita hace clic. Así era. Y así tú vas aprendiendo. Uno aprende de los errores, nadie nace sabiendo. Así que es importante que se equivoquen. Los errores son buenos. Mientras no sea un error en algo sumamente importante, mientras sea acá en clase, da exactamente lo mismo. Y de hecho es mucho mejor equivocarse. ¿Eso que le escribí siempre va en la indirecta o no? ¿Cómo? Lo que le escribí en el chat, ¿eso siempre va en las indirectas? Esa es una frase de apertura. Puede ser esa o puede ser cualquier otra. Ya. ¿Ya? Cuando tú escribes una oración indirecta, siempre tiene que ir con una frase de apertura y puede ser cualquiera. La frase de apertura no es como, si tú preguntas del clima, tiene que ir con esta. Si tú preguntas de dirección, no.
cualquier frase de apertura te sirve para tú poder generar la frase indirecta, o la oración indirecta, o la pregunta indirecta. Lo importante es que tiene que ir, ¿ya? Y el resto, que es la pregunta en sí de lo que estás haciendo, esa tiene que ir en un orden específico o en una forma específica, sin cambiar su significado. Y la única forma de aprender a hacer eso es practicándolo, equivocándose. Así que si tú quieres poner do you know como opening phrase, ningún problema. Aquí perfectamente puede haber yo escrito igual do you know where the nearest bank is y quedaría exactamente igual sin variar su significado. Ya, la opening phrase puede variar, la opening phrase, esa elección del usuario. Profe, Dígame. ¿podríamos entrar un poquitito en la opening phrase para sacarle un pantallazo? Para tenerla aquí mejor. Que no la. No las había escrito, salió pillado. No, profe, no la voy a escribir. Ya tengo la pregunta aquí. ¿Esas son? Aquí están Ya, la gran mayoría, y estas son las más comunes. ya la guardé. Ya. ¡Ah! Casi les doy la respuesta. Casi. Casi, casi.
Ya empezamos con problemas, ya empezamos con problemas. ¿Qué?
Profe, Dígame. ¿el is siempre tiene que ir al final de la oración o puede ir una palabra antes? El is Sí. no es que vaya al final de la oración, va después del sujeto. Del sujeto. Mm, A veces va al final de la oración. A veces puede ir otra palabra después, sobre todo cuando es otro verbo. ah, Por eso les digo, tienen que intentarlo. Si se equivocan, no importa. Ahí van a entender por qué con la respuesta. hice las primeras dos como pude, ¿no? No importa, dele nomás, dele nomás.
Ya, vamos viendo entonces cómo han ido quedando estas preguntas indirectas. A ver si les resultó. ¿Cómo escribieron la primera? Escríbanme en el chat. Ya, a ver, Leandro. Dice, why do you think is the little baby crying? Si bien la pregunta está bien estructurada, no ha cambiado el significado, no es una pregunta indirecta en sí. Y te lo voy a explicar por qué. Cuando tú escribes why do you think, si bien el why do you think es una opening phrase, el resto de la oración no lo tienes bien construido. César, súper bien. Do you have any idea why that little baby is crying? Ahí está bien estructurada. Ahí está bien estructurada. Al fin. No, ahí está súper bien estructurada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tú escribiste do you have any idea? Esa es la opening phrase. Luego, seguiste con el why. El is lo pusiste después de baby y queda lista. Ahora, ¿por qué la de Leandro no estaba completamente correcta? Porque él empezó con la opening phrase why do you think? Pero después siguió con el is. Hubiese sido distinto si tú hubieras puesto why do you think that little baby is crying? Ahí hubiese servido porque hubieras eliminado el why porque ya lo tenías en la oración, en la opening phrase. Entonces no hubiera habido ningún problema. Pero por eso te digo que estaba mal estructurada. El is iba después de baby, que es el sujeto. ¿Ya? Bien, César, súper bien. Siguiente. Esta tenía un truco. Esta tenía una trampita. Eso le puse yo.
¿Por qué el where al final si no hay un where? Era así la W. Y casi. ¿Y Leandro, tú qué pusiste en esa? Could you tell me is any water here? Ya. Le faltó un poquitito. Fíjense cómo sería. Do you know if there is? Se invierte esto porque la trampita era que esto, there is o is there, va junto. Entonces simplemente aquí, porque there es, is there es la palabra que en español nosotros podríamos decir como hay, de haber. Hay algo de agua aquí. Entonces era una trampita, esa era una trampita. Pero bien, estructuraron relativamente bien, faltaron ciertas cosas, ¿cierto? Pero así van a ir aprendiendo, ¿ya? El if comúnmente va cuando no tenemos una WH. Si no tenemos ninguna WH, ¿cierto? Como en esta y como en esta, lo más probable, o sea, lo ideal es que nosotros pongamos el if después de la opening phrase. Vamos a ver la siguiente. ¿La hicieron? ¿Alcanzaron a hacerla? Yo sí. A ver. Escríbala, a ver, ¿cómo la puso? Lo mismo que la anterior. No tenemos una WH, por lo tanto debería ir con un if. Y el orden del is. Mira, comúnmente el verbo is, cuando hay un ing, cuando hay algún verbo con ing, el is va antes del ing. Es más fácil de reconocerlo así. Entonces, could you tell me, o lo que pusiste tú, I was wondering if, porque no tenemos una WH question, no tenemos una palabra que simbolice una pregunta propiamente tal. ¿Ya? Is he coming tomorrow? Quedaría como, en el caso de lo que escribiste tú, I was wondering if he is coming tomorrow. Fíjate que el he es el sujeto. Entonces, el is va a ir siempre después del sujeto o del pronombre. ¿Ya? Me imagino que la tercera no lo alcanzaron a hacer. No. Pero la vamos a ver igual para que vayan viendo. Fíjense que en esta tenemos un does. Lo que yo hago es eliminar el does y el verbo pasa al tiempo verbal de la oración completa. Este tiempo verbal me lo da el auxiliar. Si el auxiliar es does, lo más probable es que la oración, o no lo más probable, es así, la oración está en presente simple. La tercera persona, esta que está acá, del presente simple, hace que el verbo cambie. ¿Ya? Por lo tanto, yo empiezo con una opening phrase, sigo con la WH question, el sujeto, ¿cierto? Aquí, con el pronombre, es donde yo tengo que tener cuidado con el verbo que sigue. Cambia de have a has. Fíjense que el orden yo no lo cambié acá. Yo no lo cambié. Lo que hice fue eliminar el auxiliar que estaba acá y cambié el verbo a presente simple, tercera persona del singular. La siguiente, do they like swimming? ¿Les gusta nadar? Yo empiezo con una opening phrase, no tengo WH question, pongo el if. Ya habíamos dicho que ninguna oración va a tener un auxiliar, elimino el auxiliar. Como este auxiliar va con el they, que es ellos, el verbo no me va a cambiar, el resto sigue simplemente igual, they like swimming. Fíjense que son pequeños detalles que hay que tener en cuenta.
Y la última, what does she want? Lo mismo que en las otras. Si tengo la WH question, la tengo que poner. Empiezo con una opening phrase, ¿cierto? El does, que es el auxiliar, lo tengo que eliminar y cambiar este verbo, que está después del pronombre, a presente simple en tercera persona. Could you tell me? O cualquier opening phrase, recuerden eso, cualquier opening phrase, la WH question, elimino el auxiliar, el pronombre y el verbo en tercera persona del singular, en presente simple. Y así nosotros vamos construyendo oraciones indirectas. Voy a darle un tiempecito para que escriban. O sea que cuando no tiene la W al principio, se Va le con pone el if. Sí, Ah, ya. Ahí me queda más claro. sí. No sé si haciendo los ejercicios uno va quedando más claro. Si usted se queda simplemente con lo que yo hablo y no lo escribe, no le pone atención, no nada, no lo va a entender. Pero si va poniendo atención, va haciendo ejercicios, va practicando, las conexiones en el cerebro hacen clic. Entonces es más fácil entender. Esa con el is. ¿Siempre va el is cuando está un if o no? Es que puede ir con el is o puede ser con el are, dependiendo. Pero siempre Ah, el orden no va a variar mucho. Va a ser más o menos como está puesto ahí en los ejemplos. ya. ¿Sí? En algunos casos puede ser are en vez de is. Y el orden, al cambiarlo, va a ser lo mismo. Se pone después del sujeto o se pone después del there, cuando está el there. Que el there es como la excepción a todas las reglas. Que siempre hay, en las reglas siempre hay una excepción. Y eso es el there. Entonces, si yo tengo el there, aquí puede haber sido are. En vez de is, hubiese sido are. Are. Pero hubiese estado igual, de la misma forma escrita. El orden hubiese sido el mismo. Ah, ya. ¿Ya terminaron de escribir? Sí. Yo sí. Sacar esto de acá para mostrarles. ¿Dónde está?
Ahora sí. Acá. Ya. Ahí creo que se está mostrando. Ya. Aquí está la tarea que yo acabo de publicar. Bueno, la publiqué delante, pero es para hoy día. De hoy día hasta la próxima semana, más o menos, van a tener que estar trabajando en lo que son las preguntas indirectas. ¿Ya? Les di bastante tiempo para igual darles tiempo para que me pregunten en caso de que tengan alguna duda. Pueden preguntar directamente en la caja de comentarios aquí, hacer una pregunta en caso de que no entiendan algo, porque así también ayuda a que el resto tenga respuestas, o pueden hacerlo directamente dentro de la pregunta, ¿ya? Y ahí va a ser directamente a mí la pregunta. Es muy sencillo. Si ustedes se meten, se les va a abrir inmediatamente un documento de Google que, según yo, y espero que me resulte, puse una copia para cada uno, entonces no deberían chocar. Debería crearse un documento individual para cada uno. Está la pregunta, que no sé, está muy chiquitita. Ahí. Está la pregunta, yo les doy la frase de apertura, o sea, ya está. Simplemente ustedes tienen que escribir esto en el orden correcto. Hagan los espacios. Pueden modificarlo como ustedes quieran, le pueden sacar todo esto, le pueden poner otro color. Ahí ustedes van viendo cómo lo van haciendo, ¿ya? Pero es exactamente lo mismo que hicimos hoy día en sus cuadernos, y ustedes simplemente lo van a completar. Son 12, ¿ya? Cada una vale 2 puntos. Uno por escribir correctamente en inglés y el otro por escribirlo correctamente, en el orden correcto, ¿ya? Y eso va a ser una nota también. ¿Ya? Recuerden que todas las cosas que se están haciendo por Classroom van siendo evaluadas. Y en el momento en que nosotros tengamos bien habilitada la plataforma, ya las notas van a poder ser publicadas así como oficialmente. Que lamentablemente aquí no se las puedo publicar porque sale con puntaje, ¿no? Pero si ustedes tienen un puntaje, más o menos ya saben qué nota podrían tener. Así que eso. ¿Dudas con respecto a esto, chiquillos? ¿Con lo que tienen que hacer? Lo que está abajo de la primera, cuando dice Can you tell me, eso es para completar la oración de lo que dice. Sí, ya está puesta. Es como, en vez de que ustedes tengan que escribir la opening phrase, yo ya se las doy. Ah, ya. ¿Ya? O sea, ustedes no tienen que poner Can you tell me, could you tell me, do you know? No la tienen que poner. Ya está puesta. Ustedes simplemente tienen que completar el resto. Con lo que está acá arriba, obviamente, tienen que escribirlo de forma correcta. Entonces ahí cuando ustedes la vayan haciendo, me pueden ir preguntando. Y eso, chiquillos. Eso sería. Y nos estaríamos viendo la próxima semana. La próxima semana vamos a empezar con otro temita. Así que vamos trabajando rapidito nomás para ir avanzando. Me preocupa así que no se conecte el resto de los compañeros. Vamos a tener que ver ese tema con la jefa UTP. ¿Por qué no se están conectando? Si no tienen buena conexión, tienen que avisar. O para esto mismo, mandárselos de otra forma. Porque o por WhatsApp. Eso, chiquillos. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Chau. Chao, profe, cuídese. Profe.